Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Todos estamos más o menos conscientes de la existencia de una serie de dictadores que parecerían cubrir el abanico completo de la crueldad, la represión, el capricho, el genocidio, la autocomplacencia, el narcisismo y la más abyecta inmoralidad. Augusto Pinochet, Joseph Stalin, Jorge Rafael Videla y sus cómplices hasta llegar a Leopoldo Fortunato Galtieri, Mao Zedong, la dinastía Somoza, Pol Pot, Adolf Hitler, Nicolai Ceausescu y su siniestra esposa Yelena, Benito Mussolini, la dinastía Kim en Corea del Norte de la que ya hemos hablado aquí. Y si usted peina canas recordará personajes absolutamente escalofriantes como Jean Bedel Bokassa, que convirtió en su reino a la República Centroafricana. Idi Amin, Rafael Trujillo, Mobutu Sese Seko, François Duvalier, llamado Papa Doc, y su hijo, Baby Doc, Alfredo Stroessner o Saddam Hussein. Y si no tiene la memoria tan atrás, estará al menos consciente de la existencia de Vladimir Putin, Daniel Ortega, Nicolás Maduro o Bashir al-Assad, quien fue depuesto hace poco y que recibió el poder de su golpista padre, Hafez el-Assad. Y seguramente, si a usted le interesa el tema de las tiranías, me podrá reclamar en los comentarios de este canal que cómo se me han olvidado Juan Domingo Perón, Humberto Castelo Branco, Robert Mugabe, Juan Velasco Alvarado y literalmente docenas más, que sin ninguna duda tienen todo lo necesario para brillar en la galaxia de los malnacidos de este planeta. Pero ese es exactamente el problema, que hacer la lista de todos y hacerla a gusto de todos resulta muy difícil. Para empezar, en algunos casos, o en muchos casos, las personas que se consideran ideológicamente cercanas a algunas de estas bestias asesinas tienden a justificarlas y minimizar sus terribles crímenes. En Chile todavía hay quien justifica la dictadura de Pinochet y hay quien le quita importancia a la sanguinaria dictadura argentina, como lo hace de lado Javier Milei, o a las barbaridades del Plan Cóndor, al tiempo que muchos en América Latina se niegan a considerar dictaduras a la nicaragüense o a la cubana. Si algo hacemos en este canal, y no lo puede negar nadie, es tratar de abordar la historia solamente con base en los hechos y datos y basándonos en lo que creemos que son principios fundamentales de la convivencia humana. Nada demasiado complicado, cosas como que masacrar a tu pueblo está mal o reprimir las libertades de tus gobernados es indefendible, seas o finjas ser de izquierda, derecha, arriba, abajo o del séptimo círculo del infierno. Dicho eso, mientras usted hace la lista de tiranos que conoce y que cree que deberían haber estado en la lista que hicimos al principio, yo lo invito a conocer a otros dictadores que muy probablemente han volado bajo su radar y, lo que es peor, siguen volando bajo su radar porque están hoy en el poder sin que los medios de comunicación, todos, independientemente del sesgo político de su línea editorial, los mencionen prácticamente nunca. Como pasa con tantos términos, incluido el de democracia, de la que ya hemos hablado aquí y tenemos que volver a hablar, la palabra dictadura ha tenido un significado cambiante a lo largo del tiempo. Y antes de que alguien venga a discutir de significados y de semántica, vamos a ponernos de acuerdo en qué queremos decir al usar esta palabra, al menos aquí y ahora. El término nace en la República Romana y se refería a la concesión temporal, de poder absoluto a un magistrado de confianza, un dictator, el que dice u ordena, el que dicta, para enfrentar alguna emergencia. Más adelante, Lucius Cornelius Sulla se hizo dictador de Roma luego de su golpe de Estado para legislar y reconstruir el Estado romano y se dio inmunidad para todas sus acciones presentes, pasadas y futuras. Algo que nos recuerda lo que la Suprema Corte de los Estados Unidos le ha concedido a Donald Trump, por poner un ejemplo. Pero como los dictadores anteriores, al terminar su tarea, él dejó el puesto y volvió a ser un mero cónsul, restaurando la democracia romana. Por su parte, Julio César, poco antes de su muerte, se hizo nombrar dictador perpetuo con miras a proclamarse emperador, cosa que no llegó a hacer, pues el resto del Senado lo asesinó. Tuvo que llegar su hijo Augusto para finalmente establecer el imperio. Lo que hoy llamamos dictador tiene más relación con el antiguo concepto de tirano. En el griego tyrannos, gobernante absoluto, alguien que ejerce el poder sin estar limitado por la ley y que tiende a usar métodos extremos y crueles contra los suyos y sobre todo contra otros. Hoy en día, y en este video, llamamos dictador a quien gobierna de modo autoritario, es decir, que exige obediencia a la autoridad por encima de la libertad o el respeto a las leyes, y autocrático, es decir, con el poder absoluto concentrado en una sola persona sin la posibilidad de participación democrática de la ciudadanía, reducida a ser
vasallos sin más derechos ni libertades que los que concede el dictador de cuando en cuando y sin los contrapesos institucionales propios de la democracia, como sería un poder judicial o legislativo independientes del gobernante o ejecutivo. Aquí no importa si el dictador llegó o no al poder usando procedimientos democráticos. De hecho, muchos dictadores hoy buscan utilizar y hackear las instituciones democráticas para alcanzar el poder y demolerlas. También es claro que pese a su poder, el dictador siempre tiene a su alrededor a ejecutores y aliados que forman oligarquías políticas, económicas, militares, religiosas, etc. Estas oligarquías pueden establecer dictaduras de grupo, no autocráticas, pero no por ello menos dictatoriales. Y por supuesto, dado que la democracia es algo nuevo y no generalizado aún en este mundo, hay niveles democráticos. Hay países más libres y con democracias más consolidadas y otros donde hay democracias imperfectas o sin más dirigidas y controladas, pero donde la voluntad popular aún tiene espacio de maniobra. Hay otras donde las elecciones son un mero ritual, donde el resultado está decidido de antemano, como en Rusia, y por democráticas que se quieran llamar esas sociedades, como la República Democrática Popular de Laos o la República Popular Democrática de Corea, no lo son. En este mapa, las zonas más rojas son las menos democráticas y las azules las más democráticas. De las 195 naciones que hay en el mundo, hay unos 60 gobiernos que se pueden considerar dictatoriales o autocráticos, pero algunos de ellos, como los de Arabia Saudí, Bahrein, Eswatini, Omán, Jordania, Brunei, Qatar o Kuwait, están encabezados por reyes, sultanes o emires que no entrarían en las definiciones de un dictador, digamos, civil o militar, ya que su poder es hereditario, y en general sabemos quiénes son. Pero de los restantes vamos a ver a unos pocos, solo a unos pocos, de los más terribles, más extraños, más brutales, más caprichosos y más longevos, y que usted probablemente no conoce. Es decir, nos vamos a saltar a los que están en las noticias continuamente. Guinea Ecuatorial fue colonia española hasta la muy reciente fecha de 1968, cuando obtuvo su independencia y su primer presidente, Francisco Macías Nguema, triunfador en las elecciones democráticas, las únicas que ha vivido ese país, no tardó más que un año en convertirse en dictador y tirar a su principal opositor por una ventana, práctica que hoy es frecuente entre opositores al dictador ruso Vladimir Putin, por cierto. Macías Nguema fue conocido por su consumo de drogas, su paranoia creciente, su brutal crueldad y sus asesinatos masivos de opositores e incluso de sus propios familiares, lo que llevó a que su sobrino, el teniente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, educado en el ejército franquista, le diera un golpe de estado en agosto de 1979 y lo fusilara, proclamando una nueva era democrática y de derechos. Nueva era que llegará algún día, pero no bajo Obiang, que hoy, casi 5 décadas después, sigue siendo el presidente de Guinea Ecuatorial, ganando elecciones con más del 95% de los votos y logrando incluso la hazaña, verdadera hazaña, de obtener 103% de los votos en un distrito en las elecciones de 2002. Ni se menciona sus asesinatos, torturas, encarcelamientos, control de la oposición política, falta de libertades y derechos, etnocentrismo y corrupción galopante con robo de fondos públicos, porque eso es la esencia de cualquier dictador. Algunos momentos estelares de Teodoro Obiang. En 2003 la radio estatal lo declaró el dios del país, con poder absoluto sobre personas y cosas, y anunció que estaba en contacto permanente con el Todopoderoso. Y si no con el Todopoderoso, al menos sí ha sido invitado al Vaticano por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Hablando de honores, Evo Morales, como presidente de Bolivia, le concedió el máximo grado de la Orden del Cóndor de los Andes, la más alta distinción que concede Bolivia, en 2017. En 2003, don Teodoro, preocupado por la posible corrupción de los servidores públicos, anunció a los ciudadanos que asumía el control total del Tesoro Nacional, es decir, de todo el dinero de los recursos del país. Para cuidarlo debidamente, depositó más de $500.000 millones en más de 60 cuentas a su nombre y el de sus familiares en el Banco Riggs de Washington, D.C. Un año después, se supo que ese banco había recibido otros $300 millones en pagos de las petroleras ExxonMobil y Hess Corporation a don Teodoro, claro. Su hijo, Teodoro Nguema Obiang Mangué, sufrió en 2011 el decomiso de 11 autos deportivos con valor de $10 millones y casi $2 millones en objetos personales de Michael Jackson que tenía en la residencia de su padre en París, una de las muchas casas que tiene Obiang por el mundo. Teodorín fue nombrado un año después segundo vicepresidente y desde 2016 es el primer vicepresidente y posible sucesor de su padre, que está por cumplir los 83 añitos.
Aunque el Índice de Desarrollo Humano de Guinea Ecuatorial situó al país en el lugar 145 de 191, la revista Forbes afirma que Obiang tiene una fortuna de $600 millones, en parte gracias al petróleo que se descubrió en 1995 en el país y que además de fortuna le dio, como suele pasar, respetabilidad internacional por parte de países que necesitan ese recurso. Pese a él, el 70% de los 690.000 ecuatoguineanos viven bajo la línea de la pobreza de la ONU. La caída de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991 fue recibida por muchos, quizás con cierta ingenuidad, como una oportunidad de instaurar la democracia en las 15 repúblicas que la conformaban, mientras que otros la vieron solamente como una oportunidad de instaurar un mercado beneficioso para los que ya tenían el poder político y económico en la Unión Soviética por su participación en la burocracia y la política del Partido Comunista de dicho país. Los segundos vieron sus esperanzas colmadas en pocos años, mientras que los primeros siguen esperando en muchos países porque a la dictadura del proletariado simplemente se le quitó la monserga del proletariado y se continuó la dictadura con los mismos viejos líderes del Partido Comunista. De todos ellos, en Turkmenistán sobrevive una de las más peculiares dictaduras. A la caída de la Unión Soviética, el líder comunista Sparamurat Niyazov se hizo elegir presidente en 1992 en unas elecciones donde era el único candidato por el Partido Democrático de Turkmenistán, que hasta unos días antes se había llamado Partido Comunista de Turkmenistán, y el señor conservó el poder hasta su muerte en 2006, gobernando a base de nacionalismo y un culto a la personalidad calcado del estalinismo que de alguna manera muchos añoran hasta hoy mismo. En 2007, el presidente interino Gurbanguly Berdimuhamedov ganó las elecciones con un 89% de los votos e inauguró una de las dictaduras más pintorescas y fantasiosas del planeta, que pese a sus rasgos, digamos, cómicos, no deja de ser una atroz dictadura. Dentista de profesión, Berdimuhamedov ha desarrollado un culto a la personalidad que compite con el de Kim Jong-un, haciendo que los medios aplaudan su habilidad lanzando cuchillos o disparando al blanco mientras conduce una bicicleta. En 2018 el dictador subió a YouTube un video tocando la guitarra eléctrica y cantando. Y ya siendo expresidente, si usted le quiere creer, subió otro video rapeando las bellezas de Turkmenistán a dueto con su nieto. Su amor a la raza de caballos turkmena Ajalteke lo ha llevado a escribir varios libros sobre caballos, además de un libro sobre alfombras turkmenas, escrito en ruso, y de hacerse una estatua ecuestre de oro sobre un enorme trozo de mármol blanco. Del otro lado de la moneda, su cárcel de Obadán Depe es una de las más secretas del mundo, donde los prisioneros políticos no tienen alimento suficiente, beben agua contaminada, son apaleados y torturados continuamente y con frecuencia mueren sin que nadie tenga noticia de ello. Y mientras eso ocurría en la oscuridad, en noviembre de 2020 develó una estatua de su raza de perros favorita, el pastor de Asia Central. Con las cuartas mayores reservas de gas natural del mundo, el 47% de la población de Turkmenistán se encuentra en la pobreza. Salgamos de Turkmenistán y saltando sobre Uzbekistán, llegamos a Tayikistán, donde encontramos a otro decano de la tiranía, Emomali Rahmon, veterano de la Armada Soviética, electricista y economista, con una sólida carrera en el Partido Comunista que lo llevó a ser diputado del Soviet Supremo Tayiko en 1990, presidente de la Asamblea Nacional en 1992, después de la disolución de la Unión Soviética, y desde 1994 presidente de Tayikistán, que sigue siendo a sus 72 primaveras. A lo largo de sus varios mandatos presidenciales, en elecciones que ha ganado con mayorías del 80 y 90%, Rahmon ha conseguido además controlar la mayoría de los grandes negocios y el mayor banco de Tayikistán, convirtiéndose en dueño del país, además de ser, según una ley del Parlamento tayiko de 2015, fundador de la paz y la unidad nacional, líder de la nación, misma ley que le concede inmunidad de por vida contra el procesamiento judicial. Esta historia usted ya la conoce.
Además de estos dos dictadores, otros países de la antigua Unión Soviética tienen también destacados tiranos. En Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko lo ha sido desde el 20 de julio de 1994 también, en sucesivas elecciones amañadas. En la más reciente, pese a reclamar el triunfo, todo parecía indicar que la ganadora había sido su contendiente Svetlana Tikhanovskaya. Detenida mientras las fuerzas de Lukashenko apaleaban a sus votantes, se le explicó que hay que ser paciente, que si no se exiliaba se le quitaría a sus hijos y se le encarcelaría con frecuentes torturas, como es común para los opositores del líder. Aceptó grabar un vídeo reconociendo el triunfo de Lukashenko y se exilió en Lituania. Un informe reciente del Grupo de Expertos Independientes sobre los Derechos Humanos de Bielorrusia analiza las violaciones a los derechos humanos a partir de esas elecciones con el menú habitual: arrestos arbitrarios, torturas, maltratos y el encarcelamiento de miles sometidos a un régimen carcelario especialmente duro y humillante. En enero de 2025, Lukashenko hizo otro simulacro electoral y se proclamó triunfador con un 86% del voto. A cambio del apoyo de Putin, Lukashenko ha apoyado de diversas formas la invasión rusa a Ucrania, incluso sirviendo de punto de entrada para las tropas atacantes en 2022. Si viajamos ahora hasta Azerbaiyán, descubriremos que desde el 31 de octubre de 2003, este país tiene como presidente a Ilham Aliyev, hijo, se sorprenderá usted, del anterior presidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, que se graduó de jerarca del Partido Soviético Socialista de Azerbaiyán y agente del KGB a presidente solo de 1993 a 2003. Heydar obtuvo la presidencia dándole un golpe de estado al presidente Abulfaz Elchibey, disidente del Estado soviético y ganador de las primeras y únicas hasta hoy elecciones libres del país en 1992. Ilham, el actual dictador, aprovecha la riqueza petrolera de su país para mantenerse en el poder, enriqueciendo a las élites que lo apoyan. No que él no se esté enriqueciendo, él y su familia poseen gran parte de los principales bancos del país y empresas de construcción y de telecomunicaciones, además de tener propiedad parcial de las industrias del gas y del petróleo. Y como guarnición se le ha señalado como importante operativo en el lavado de dinero a través de sus bancos y del negocio de vender escaños en el Parlamento de Azerbaiyán a $1 millón la unidad. Además de la lista habitual de violaciones a los derechos humanos de todo dictador que se respete, Aliyev tiene acusaciones por limpieza étnica y crímenes de guerra por su conducción de la guerra en el territorio secesionista de Nagorno-Karabaj. El odio que las dictaduras y no pocos presuntos demócratas, hay que ser sinceros, dirigen hacia la libre expresión provoca que muchos de ellos hagan esfuerzos titánicos por cooptar, sobornar, acallar o asesinar a periodistas y disidentes dados a expresar sus ideas. En ese entorno, es difícil ser el máximo represor de la libre expresión. Pero el presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, se ha aplicado hasta colocar a su país en el último lugar de libertad de expresión, según la organización Reporteros Sin Fronteras. Eritrea, pequeño país africano entre Sudán y Etiopía, se independizó de este último país en 1991 bajo el liderazgo precisamente de Afewerki, quien 2 años después fue electo presidente y decidió que el puesto le gustaba y no tenía por qué irse. En 1997 se redactó una nueva constitución que nunca se promulgó y se cancelaron las elecciones porque ya no eran necesarias. Es decir, las leyes son las que decide el presidente y sobre cuándo se celebrarán las próximas elecciones. En 2010, Afewerki dijo que esperemos unas 3 o 4 décadas. Amnistía Internacional ha documentado miles de prisioneros políticos y otros grupos han denunciado campos de concentración y de trabajo totalmente ilegales. Estos datos los obtienen de los emigrantes de Eritrea, pues las organizaciones de derechos humanos no tienen permiso de trabajar dentro de ese país. Por cierto, y para hablar de solidaridad, junto con Bielorrusia, Siria y Corea del Norte, Eritrea fue uno de los 4 únicos países que no condenaron la invasión rusa de Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aparte, por supuesto, de Rusia. Hay actualmente en África más de 20 dictaduras, casi todas ignoradas por los medios europeos y americanos, y me refiero al continente americano, no a los Estados Unidos. Camboya vive una dictadura con Hun Manet, primer ministro desde 2023, que sucedió, otra sorpresa, a su padre Hun Sen, quien apenas tuvo el cargo desde 1998 hasta ese año de 2023. Hun Sen siguió el camino
ya se lo puede imaginar usted, de ferviente marxista-leninista a capitalista de Estado y conservador social, que más que defender una ideología, defiende su permanencia en el poder, y ahora la de su hijo, desde la presidencia del Senado que ejerce desde 2024. Su vecino país, Laos, tiene la distinción de ser una de las 5 dictaduras comunistas, o del proletariado, si le gustan a usted los eufemismos, que quedan en el mundo, junto con China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. Aunque si le gustan los eufemismos, Corea del Norte no se dice comunista, sino juche, que es, no importa lo que diga la familia Kim, una variante del marxismo-leninismo convertido en una especie casi de religión. Bajo el Partido Revolucionario del Pueblo de Laos, actualmente encabezado por el presidente Songloun Sisoulith, Laos tiene una constitución marxista de 1991 que salvaguarda los derechos humanos, la igualdad étnica y de género, la libertad religiosa y la libertad de expresión, prensa y reunión. En el papel. Porque según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Parlamento Europeo y el Comité contra la Discriminación de las Naciones Unidas, esto solo ocurre en el papel. En la realidad, la disidencia es perseguida y encarcelada, y apaleada, por supuesto. La minoría étnica Hmong es perseguida, al punto de que se habla de genocidio, igual que las religiones cristiana, budista y animista, con lo cual el país alcanza un punto en la escala de 4 en cuanto a libertad religiosa. Por decir algo bueno, es uno de los países con mayor libertad para la comunidad LGTB. Pero no se puede hablar de dictaduras en Asia sin hablar del mulá Hibatullah Akhundzada. Y si usted no conoce el nombre, debería. Porque se trata del líder supremo del Estado menos democrático de todo el planeta, otra hazaña singular, el del hoy llamado Emirato Islámico de Afganistán. A diferencia de otros tiranos, Akhundzada no se deja siquiera fotografiar, no hace discursos, no recorre las calles para hablar con el pueblo, ni hace elecciones y por lo tanto no es necesario tener votantes. Fue nombrado líder supremo en 2016 de los talibanes y encabezó la lucha contra la ocupación occidental, además de dirigir desde la sombra las conversaciones que llevaron a la salida de las tropas de Occidente y la entrega del país a la brutalidad talibán. Como juez de los tribunales de la Sharia, la legislación islámica, es actualmente el gobernante absoluto sobre unos 40 millones de afganos, la mitad de ellos mujeres, que son las que llevan la peor parte de las fatwas de Akhundzada, siendo la más reciente, cuando grabamos esto, la que impide que se oiga la voz de las mujeres en público. Entre sus fatwas destacan las que prohíben toda transmisión del extranjero en Afganistán, que los empleados de gobierno se atrevan a ir a su trabajo sin turbante y barba completa, la imposición del burka o shadari, la prohibición de la educación de las mujeres y su uso de transportes sin la compañía de un guardián masculino, prohibiendo, por supuesto, además, toda crítica contra el gobierno islámico. El 23 de enero de 2025, el Tribunal Penal Internacional expidió una orden de arresto contra Akhundzada y otros líderes talibanes por crímenes contra la humanidad. Pese a que el ideal democrático es antiguo, hasta el siglo XX no había una genuina democracia electoral en ningún lugar del mundo, considerando que aún los países más avanzados en ese rubro le negaban el voto a la mujer, la mitad o un poco más de toda la ciudadanía, hasta fines del siglo XIX. Y eso cuando no se concedía el voto solo a los hombres con tierras o a los de determinada etnia, religión o color de piel. Pero las dictaduras siguen surgiendo, incluso, como decíamos, mediante el procedimiento de ganar elecciones para luego hackear el sistema y anular el Estado de Derecho y las libertades que conforman una democracia real y efectiva, no solo electoral, porque hay que repetirlo, democracia no solamente es votar. Y si bien no podemos recorrer los 59 países autoritarios que hay en la actualidad, sí podemos asombrarnos de que en poco más de un siglo hayamos pasado a tener democracias efectivas en la mayor parte del planeta y además tener la conciencia de lo dañinas que son las dictaduras y de lo mal que funciona que una sola persona o un pequeño grupo tomen decisiones por todos. Estar atentos a los dictadores de fuera, de allá, de esos países de los que nadie nos habla, es además, aprovechando la libre expresión y difusión de las ideas y de la información, una de las pocas formas que tenemos de vacunarnos contra el peligro que representan esos que en todos los países y también en el de usted están prestos a ser los nuevos dictadores, cosa que por supuesto no le conviene a nadie más que a ellos y a sus cómplices. ¿No cree usted?